Bienvenido a tu programa Solo entre Mujeres, en su nueva temporada con el proyecto de Conociendo a nuestra gente, testimonios de impacto. Solo entre Mujeres retoma su programa semanalmente y en esta ocasión vamos a estar trayendo testimonios poderosos, testimonios que Dios ha hecho con personas de impacto. Y vamos a estar transmitiendo este programa semanalmente, así que esperamos su apoyo, esperamos su cooperación. Dele share a este programa para que así otras personas también puedan ser bendecidos con los testimonios de impacto que vamos a estar trayendo. En esta ocasión me acompaña una hermosa mujer, una mujer que la admiro, una mujer de una fe inquebrantable, una mujer de una entereza que sinceramente es digna de admirar. Me refiero a Evileina. Evileina, nos gustaría que, aunque ya dije tu nombre, ¿verdad?, te presentaras ante nuestro público y que nos dijera un poquito más de ti. ¿Quién es Evileina Rodríguez? Saludos nuevamente, Jacqueline, gracias por la oportunidad, gracias por invitarnos nuevamente a estar en Solo entre Mujeres. Hemos estado en otras ocasiones, ¿verdad? Amén. Bienvenida siempre. Y es para nosotros un honor, ¿verdad?, tener la oportunidad de compartir con todos ustedes y con todos los televidentes que nos van a estar viendo posteriormente. Para los que no me conocen, mi nombre es Evileina Rodríguez, soy directora ejecutiva del Centro de Innovación Mujer Latina. Y para mí es un honor poder llegar a otras personas, ¿verdad?, a través de estas plataformas de las redes sociales. Es una gran bendición y una oportunidad que debemos aprovechar para hacer de testimonio a otros de las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. ¿Quién es Evileina Rodríguez? Evileina Rodríguez es una mujer apasionada. Soy muy apasionada por todo lo que hago. Soy una mujer perseverante, tenaz. Y si hay otra palabra que me pudiera describir, es muy familiar. Amén, sí, y de eso me consta. Sí, amén. Bueno, ya que Evileina, ¿verdad?, le ha dicho quién es Evileina Rodríguez, la persona. Pero vamos a conocer también quién es Evileina Rodríguez, la mujer profesional. Desde pequeña me gustó estudiar. Siempre tuve muy buenas notas en la escuela. Estudié en un colegio católico. Luego de eso fui a estudiar a una escuela superior, una escuela pública superior en mi país. Soy puertorriqueña. Estudié en Puerto Rico y luego de eso entré a la universidad por dos vías que siempre me llamaron mucho la atención: el área de la psicología y el área de la educación. Fueron dos campos de estudio, ¿verdad?, que pude integrar y que actualmente en mi carrera laboral, ¿verdad?, continúo integrándola. Siempre estuve clara en lo que quería estudiar. Siempre fue mi pasión y creo que es algo que me vivo a diario. Creo que en el campo profesional, no, honestamente, no lo veo como un trabajo que me cause algún pesar. No, lo veo como que ese es mi estilo de vida. Amén, amén. Queremos decirle, ¿verdad?, que este es un programa cristiano completamente, y vamos a estar trayendo también lo que es el texto bíblico, ¿verdad? Porque el Señor nos dice en su palabra que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces, en esta ocasión no quiero pasar por alto leer unos versículos bíblicos, porque vamos a estar más adelante hablando sobre un testimonio de impacto y queremos darle la gloria y la honra al que se la merece y al que hizo posible este milagro. Y quiero leerles en Salmo 103, un salmo muy conocido, pero un salmo de poder, de agradecimiento, ¿verdad? Dice: bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida,
el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y el derecho a todos los que padecen violencia. Tus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. En esta tarde queremos seguir hablando con Evileina Rodríguez. Ella es la directora del Centro de Innovación Mujer Latina, pero queremos conocer un poquito más, Evi. ¿Cómo conociste al Señor Jesucristo, verdad? Porque ya que este es un programa cristiano, queremos que las personas pues sepan cómo fue ese encuentro tuyo con Jesucristo y en qué circunstancias. Mi niñez fue una niñez, me crié en mi país, Puerto Rico. Me crié con mis padres. Mis padres no eran de una posición económica alta, pero tampoco éramos una posición económica pobre, éramos medio. Mis padres no eran cristianos, no crecí en un hogar cristiano, pero tenían la capacidad financiera para ponerme en un colegio católico. Estuve estudiando en ese colegio católico, me crié entre varones, soy la mayor de 3 hermanos, no tengo tías, solamente tengo tíos. Mi niñez fue rodeada de varones. Creo que esa circunstancia de la vida me hizo ser muy estricta, muy rígida, sí, muy imponente. Y fue algo que en un momento dado de mi adolescencia no lo supe canalizar y fui muy rebelde en toda mi adolescencia. ¿Qué lo diría? Fui muy rebelde, me fui de mi casa a los 14 años. Wow. Me fui de mi casa a los 14 años con el padre de mi niña mayor. Siempre fui muy retante, me gustaba todo lo que yo quería hacer, yo me lo proponía y yo lo tenía que lograr. Pero canalizándolo de otra forma. Claro, aunque me fui de mi casa a los 14 años, siempre estuve clara que yo quería terminar de estudiar. Uh-huh. Era algo que me apasionaba estudiar. Y recuerdo que en mi adolescencia, cuando mis amigas iban tal vez a fiestas, iban tal vez a otros lugares, ya yo tenía mi responsabilidad de llegar a mi casa a cocinar. Recuerdo yo aprendí a cocinar con los libros en la mesa, estudiando a la misma vez que cocinaba. Y así fue que transcurrió todo ese tiempo. Aún en esa rebeldía yo llegué a la universidad. Y estando en la universidad, un profesor y una profesora de psicología, siempre teníamos debates en clase. Era la manera de ellos de debatir y de enseñar a los estudiantes, ¿verdad?, diferentes conceptos del área de la psicología de la educación. Entonces, en ese transcurso, tuve una profesora que era pastora. Yo no sabía que ella era pastora, porque en clase ella no se presentaba como pastora, se presentaba como profesora. Y un día ella me da un tratado y ella me dice, yo espero que esa misma tenacidad y autoridad que tú usas para debatir aspectos de psicología educativa, tú las utilices para llevar el evangelio. Eso impactó mucho mi vida, pero en ese momento yo realmente no le presté la debida atención que le debía prestar. Y posteriormente a eso, ya entonces siempre me ha apasionado leer. Ya entonces me daba curiosidad y entré a conocer más del evangelio por curiosidad. Me daba curiosidad de que yo quería aprender, entonces ya yo le preguntaba y todo lo demás. Y un día ella me presentó al Señor en la sala de clases. Cuando todos los estudiantes ya se fueron, ahí yo acepté al Señor, en la sala de clases de la universidad. Wow, qué poderoso, ¿verdad? Ojalá y que todos los estudiantes tengan ese encuentro con el Señor, porque una de las cosas que pasa cuando el estudiante va a la universidad es que mayormente muchos que son cristianos se apartan por la cuestión de ¿verdad? Lo que les enseñan, claro, todo eso, pero qué bueno que Dios usó la universidad para traerte, ¿verdad? Para que tú conocieras los caminos del Señor. Pero aparte también queremos conocer cómo fueron esos inicios tuyos profesionales. Tengo entendido que comenzaste en una organización en Puerto Rico.
Correcto. Incluso cuando llegamos al punto de la universidad, en ese punto, para ese mismo momento en que estoy conociendo al Señor en la universidad, mi papá empieza a conocer también al Señor. Gloria a Dios. En ese mismo momento. Entonces ya él se adentró mucho más rápido que yo, ¿verdad? En todos los caminos del Señor. Entonces ya él se encargaba también de continuar sembrando, ¿verdad? Esa semilla en mí y de que continuara germinando. Mis inicios profesionales, como ya le dije anteriormente, me fui de mi casa muy joven, por lo que tuve que trabajar muy joven. Llegó una ocasión de mi vida que para poder pagar mi universidad yo tenía 3 trabajos. Trabajé en un restaurante chino desde los 14 años Wow. como cajera. Trabajé en una tienda de zapatos, Payless Shoes. Por mucho tiempo comencé como cajera hasta llegar a asistente. Y eran, ¿verdad? Empleos que me ayudaban a continuar trabajando y estudiando. Ya cuando estaba en la universidad a tiempo de hacer la práctica, tuve la oportunidad de que en mi pueblo me dieron la oportunidad de trabajar inmediatamente haciendo mi práctica y ahí me quedé trabajando. En el transcurso, aún estando en la universidad, comienzo a coger unos cursos para trabajar de administración de empresas en organizaciones sin fines de lucro. Para ese tiempo ya no vivía en mi casa porque ya me había ido muy joven, pero mi papá me llevaba desde Calley hasta San Juan a coger esos cursos semanalmente con otras mujeres que querían levantar organizaciones. Y recuerdo que cuando llegaba a esas clases eran todas mucho mayor que yo y me veían a mí como fuera de grupo porque me veía muy nena o todo lo demás. Pero lo seguía haciendo cuando terminamos esas secciones de clases de plan de negocio. Muchas no habían terminado su plan de negocio, pero yo con mucha tenacidad lo había terminado. Entonces, ya cuando estaba próxima a salir de la universidad, ya había comenzado una organización también, una organización comunitaria, pero con base en la educación, una escuela. En mi país comienzan las clases en agosto regularmente, pero para agosto yo no tenía los permisos listos para comenzar. Entonces me tomó un poco más de tiempo y cuando tuve los permisos en mis manos era el mes de octubre. Aún siendo el mes de octubre, entonces decidí como quiera comenzar. Comencé sola con una maestra y 2 niños, la escuela. Era directora, secretaria, ayudante de maestra, porque tenía una maestra, pero no había ayudante, yo la tenía que ayudar. A la misma vez atendía a los padres, los niños se iban, tenía que limpiar, era empleada del comedor, era todo. Y así comencé. Entonces comenzamos en octubre, ya para el próximo ciclo escolar de agosto teníamos 120 estudiantes. Se tuvieron que ampliar salones, ese verano recuerdo que tuvimos que ampliar salones, construcción y todo, y ya para el próximo año no dábamos abasto en una escuela y tuvimos que tener otro lugar. Teníamos 2 escuelas a la misma vez, yo estaba embarazada de mi segunda hija, a la misma vez que trabajaba con todo eso y llegamos a tener innumerable cantidad de estudiantes, una facultad de maestros y de empleados de 21 empleados, y tuvimos la oportunidad de tener tantas vivencias con esos padres, con esas familias, que fue una experiencia maravillosa que aún atesoro con muchos recuerdos en mi corazón. Amén, amén. Pero sin embargo, a pesar de estar en la flor ¿verdad? De esta organización, de estar trabajando, el Señor te mueve de Puerto Rico al estado de Rhode Island. Cuéntanos cómo fueron esos comienzos de Centro Innovación Mujer Latina. Yo digo que el llegar al estado de Rhode Island fue un proceso transicional muy fuerte en mi vida. Cuando tal vez otra persona en mi lugar hubiera dicho, lo tengo todo, tienes una organización que está corriendo, tienes una facultad de padres y de maestros que te apoyan, que te quieren. Y mi mamá vivía acá por mucho tiempo, entonces vengo acá con mi esposo. Fue un proceso transicional de impacto, pero siempre dispuesta a que iba a cumplir la voluntad de Dios donde Él quisiera ubicarnos.
Así que llegué al estado de Rhode Island, llegué exactamente a la ciudad de Providence. Cuando llegué recuerdo que estaba buscando una iglesia donde congregarme y decía, Señor, ubícame en la iglesia que tú me desees ubicar y donde tú quieras que yo llegue. Y recuerdo que estaba con mi esposo en el City Hall, nos dieron una lista y cuando nos dieron esa lista de diferentes personas que hacían traducciones de documentos y todo lo demás, necesitábamos traducir los documentos y no decía en ningún momento que era pastor, pero mi esposo decidió llamar a ese teléfono porque decía que hacían traducciones de documentos. Y cuando llama a ese teléfono, entonces nos damos cuenta, cuando él habla y todo, me dice, yo creo que la persona es un pastor. Gloria a Dios. Es Y que para ahí llegué a la iglesia donde actualmente me congrego desde que llegué de Puerto Rico. Entonces nos reunimos con él y todo. Sí, hago traducciones, pero soy pastor, soy el pastor Daniel para que West. vea que como Dios trajo las cosas una tras otra, pero aunque dentro de ti pues habías dejado atrás, ¿verdad? Algo que te apasionaba, algo que te gustaba, algo que te había traído esa satisfacción, pero vemos cómo Dios va operando para tu favor también acá en el estado de Rhode Claro, Island, porque para Dios todas las cosas Él ya las ha pensado, o sea, Dios dice en su palabra que nuestros pensamientos no son sus pensamientos y que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Entonces vemos cómo Dios pues fue trayendo de verdad de una cosa a la otra para poder entonces Él terminar lo que había comenzado en ti. claro. Y algo muy importante que tal vez tengas la oportunidad posteriormente de entrevistar a mi pastor Daniel West, pero algo que siempre me impactó mucho y me dejó ver que el Señor estaba obrando y que el Señor estaba trabajando, fue que cuando tuve la oportunidad de conocer a mi pastor, creo que la segunda vez que lo vimos, eh, él con lágrimas en sus ojos dijo, yo estaba orando a Dios para que llegara a esta iglesia personas que pudieran trabajar con la salud mental de las personas. Wow. Y Wow. eso caló tan hondo en mí de para mí fue algo impactante, para mí es algo que yo lo digo, se me eriza la piel todavía. La iglesia donde nos congregamos somos los únicos puertorriqueños, es una iglesia mayormente de centroamericanos. Y para mí fue algo tan impactante, yo he aprendido mucho de la cultura Amén. centroamericana, me siento realmente bendecida del lugar donde me congrego y para mí fue algo sumamente impactante. Cuando yo escuché esas palabras, yo dije, wow, Dios estaba hablando a mi vida, tanto que yo Exactamente. le cuestioné el moverme, tanto que yo le cuestioné el tenía todo, lo dejé todo, pero hoy veo mi historia la veo como Job, Amén. porque Job perdió todo, Amén. pero sin embargo Dios se glorificó luego de una manera que no esperaba él. Y Amén. así mismo lo veo como de una organización en Puerto Rico, Dios también se está glorificando en esta. Amén. Pero tú lo ves como Job, pero sin embargo yo la veo más como Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos y el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y lo convirtió en ¿qué? En padre de naciones. ¿Y a ti en qué te ha convertido en Rhode Island? En una organización que ayuda a todas las personas latinas. Cuéntanos un poquito de lo que tú haces en Centro de Innovación Mujer Latina. Claro, Centro de Innovación Mujer Latina nace por una inquietud muy personal. Cuando llegué a este estado, soy muy tenaz, no me gusta estar sin hacer nada. Y cuando yo llegué, yo me di a la tarea de buscar qué recursos y qué opciones habían para las familias latinas, porque vine con niñas pequeñas de 1 año, entonces yo quería integrarlas a ella. Vine con una niña que tenía 8 años, mi hija mayor tenía 8 años, entonces nunca había ido a la escuela, había estado en homeschooling en la organización. Okay. Entonces todo ese proceso nos lleva a buscar opciones, a ver cómo nos podemos integrar en la comunidad y todo. Y me di cuenta que había muchas organizaciones que hacían un evento o dos al año.
pero no era lo que yo buscaba. Más bien yo buscaba un recurso que pudiera tener, ¿verdad?, diferentes opciones y diferentes programas y diferentes alternativas. Habían muchos programas que trabajaban con comunidad latina, pero que no eran dirigidos por latinos, sino que eran dirigidos por de otras nacionalidades, ¿verdad? Incluso la americana, y muchas veces, aunque son servicios para los latinos, al no ser ofrecidos por latinos, culturalmente no están muy balanceados. Exacto. Y en ese sentido, pues nace mi inquietud, toqué muchas puertas. Toqué muchas puertas a nivel comunitario, toqué muchas puertas con muchos líderes conocidos, de uno me mandaban a otro. Escuché en innumerables ocasiones, lo que quieres hacer no tiene sentido. Escuché en innumerables ocasiones, hay otras personas que están trabajando con mujeres porque entendían que al tener Centro de Innovación Mujer Latina, solamente iba a trabajar con mujeres. Hay otras personas o mujeres que están trabajando con mujeres, no va a funcionar lo que quieres hacer, únete al proyecto de otra persona. Toqué innumerables de puertas, invité a muchas personas a trabajar mediante redes de alianza, muchas personas lo rechazaron, pero nunca me di por vencida. Amén, amén. Vemos como Dios pues respaldó tu llamado, ¿verdad? Respaldó a lo que te llamó a hacer. Evi, el tiempo avanza un poco, pero mayormente el programa se llama Testimonios de Impacto, ¿verdad? Conociendo a nuestra gente. Entonces, yo quiero que nos hables un poquito de tu familia, de tu familia inmediata. Porque quiero además, después que me hables de tu familia, porque hubo algo que tocó profundamente a tu familia. Y es un testimonio, el testimonio de impacto que quiero que en esta tarde escuchen, valoren y vean la grandeza de Dios. Amén. Así que, Evi, la cámara es toda tuya. Háblanos, ¿qué fue eso que hizo Dios en tu vida tan grande y tan poderoso que hoy estamos dando este testimonio de impacto? Amén. Mi familia inmediata está compuesta por mi esposo, por mis 3 niñas. Mi niña mayor actualmente tiene 16 años, mi niña del medio tiene 11 y mi niña pequeña tiene 10 años. Vivimos en el estado de Rhode Island. Somos una familia, ¿qué le puedo decir? Muy, muy familiar. Yo mientras no estoy en el trabajo, estoy de lleno como mamá, como esposa. Es algo que disfruto, es algo que me apasiona. Yo llego a mi casa y para mí es mi hábitat, mi ambiente. En el 2017 tuvimos una situación, ¿verdad?, que nos impactó a todos como familia, que todos tuvimos que aprender a manejar porque era una situación que no esperábamos. Recuerdo que en febrero del 2017 mi esposo, estábamos un día acostados en la cama y me dice, me gustaría que a través de la organización pudieras desarrollar un proyecto con mi testimonio, con el testimonio de él. Entonces estuvimos pensando mucho tiempo, recuerdo que estuve como 2 semanas en ayuno y oración pidiéndole a Dios que nos diera la alternativa. Entonces de ahí nace el proyecto De la Calle a la Cancha. Es un proyecto que tiene mucho auge en el estado de Rhode Island, que lo llevamos haciendo desde el 2017, y es un proyecto de psicología deportiva donde trabajamos con jóvenes de 12 a 17 años que están en situaciones de riesgo. En ese proyecto es de 12 semanas y trabajamos con jóvenes que están en la venta de drogas, jóvenes que sus familias son adictas, jóvenes de familias disfuncionales. Y ese proyecto, ¿verdad? Eso sucedió en febrero y en junio de ese año 2017 ya nosotros estábamos operando ese proyecto con el apoyo de muchos líderes políticos, de muchos líderes comunitarios, y se pudo llevar a cabo ese proyecto. En el transcurso de ese proyecto, los lunes íbamos a la cancha a jugar baloncesto y a entrenar con los niños. Un lunes de esos, el cuarto lunes, comenzando el proyecto,
Yo me estoy bañando en mi casa para ir a la cancha y me encuentro un nódulo debajo de mi axila derecha. Yo me encontré el nódulo, lo toqué, pero no le di mucha importancia. Le dije a mi esposo y le dije, oh, pero yo tengo que hacerme el examen físico viernes. De esa semana me tocaba el examen físico. Yo esperé hasta viernes y cuando llego al médico, yo le explico a ella me dice, ok, le vamos a mandar a hacer una biopsia y todo lo demás. En ese transcurso de esas semanas, de esas 4 semanas que había comenzado el proyecto, yo había rebajado 10 libras. Pero pensaba que era la situación de que estaba trabajando, de que estaba en la cancha, estrés, de que todo. No me sentía débil, no me sentía nada, no tenía falta de apetito, todo estaba normal. Entonces, cuando ella me manda a hacer la biopsia, ella me llama rápido, como a los 2 días, y me dice, algo salió mal. Hay que volver a hacer la biopsia, pero también te vamos a mandar a hacer una mamografía. Entonces, en ese transcurso, está corriendo el proyecto a la vez que yo estoy en los análisis médicos. Yo me voy a hacer la mamografía. Cuando me voy a hacer la mamografía, ella me llama y me dice, tienes cáncer del seno, me dice ella. Entonces, pues ella me dice, pero quiero estar segura y voy a hacer una segunda mamografía. Cuando ella fue a hacer la segunda mamografía, ella me dice, no tienes cáncer del seno. Pero no tenía cáncer del seno, pero continuaba bajando de peso súper rápido. Ya en esas 2 semanas más, ya yo había perdido 6 libras más. Ya había bajado 16 libras. Y en la constitución física de Evi, normal, ella es delgada. O sea que imagínate perdiendo libras. Correcto. Y había bajado 16 libras. Entonces, ya todo el mundo me preguntaba, oh, ¿qué te pasa? ¿Has bajado mucho de peso? Pero realmente yo no sabía qué me pasaba. Ya cuando vuelve ella entonces y me dice, yo necesito seguir verificando porque estás perdiendo demasiado peso, ya a mí me costaba, cuando yo me levantaba de mi cama para trabajar, me costaba como levantarme. Yo sentía dolor en mis coyunturas. Incluso cuando yo me volteaba durmiendo o algo, yo sentía dolor. Pero a todas estas yo estoy pensando que estoy trabajando en la cancha, que estoy haciendo ejercicios y todo lo demás, pues yo estoy pensando todo eso. Luego de eso, entonces me estaba dando dificultad para respirar. Como me estaba dando dificultad para respirar, yo soy asmática, pues entonces me estaban dando mis medicamentos para el asma y yo estaba con los medicamentos para el asma pensando que era eso. Pero cuando me van a hacer una placa y unos análisis, entonces ella me dice, me llama. Recuerdo que ese día que me está llamando, yo no podía ir porque estaba en una reunión y cuando voy nuevamente me dice, tienes cáncer en el pulmón. Cuando me dicen que tengo cáncer en el pulmón, pues ella me dice, pero hay que hacer los análisis nuevamente. En ese proceso que yo estoy, en ese proceso de la cancha y todo, nadie de mi familia sabe nada, solamente mi esposo, mis niñas, nadie sabía nada. Ese proyecto, como le dije, se hizo con muchos líderes comunitarios y políticos y también con muchos pastores. Y a la cancha llegó el pastor Alex Rodríguez de la iglesia Revelación Oasis, Casa de Revelación Oasis, y él formaba parte de ese proyecto y llegó y me acuerdo que detrás de un tablero de un bulletin board, lo que llaman un bulletin board que está ubicado en la cancha, me llama para la parte de atrás de la cancha y me dice, yo tuve un sueño y yo te lo tengo que decir. Entonces me explicaba esos sueños donde me decía que habían unos faraones que él los veía entregando cosas a mis manos como para que la organización creciera y todo lo demás, y van a venir cosas en contra de ti. Y entonces me explica el sueño y yo decía, wow, me da este sueño en este momento cuando me acaban de decir a mí que tengo cáncer en el pulmón, pero él no sabía nada. Entonces, pasa el transcurso, cuando me vuelven a hacer los otros análisis nuevamente, ya han transcurrido entre ese tiempo, ya han transcurrido casi 2 meses. Y me dicen que no tengo cáncer en el pulmón. Entonces, ya había bajado 23 libras. Wow. Ya íbamos para 3 meses, no encontraban qué yo tenía, no encontraban nada. Entonces, un día estoy en una conferencia de prensa en la radio y yo veía en mi celular que estaba la llamada del doctor. Entonces, era algo corrido.
Mi esposo está conmigo en la radio y me enseña su celular como que lo están llamando del doctor, pero no contestamos. Entonces, cuando termino el programa de radio, era en vivo, cuando termino el programa de radio y nos montamos en la camioneta, mi esposo llama y entonces le dicen, tienen que llegar inmediatamente aquí. Ya del camino, ya yo iba orando porque no es normal que te digan que tienes que llegar con tanta urgencia. Exacto. Cuando llegamos, en ningún momento nos pasaron para ninguna camilla ni para nada, nos pasaron para un cuarto aparte. Y cuando nos pasaron a ese cuarto aparte, recuerdo como si fuera hoy que entró la doctora, entró la enfermera y entró una trabajadora social. Y cuando entraron, ella me dice, tú necesitas salir de aquí inmediatamente para esta dirección. Es una oncóloga, tú tienes leucemia y está en su última etapa. Recuerdo, quedé tranquila, no lloré, no hice nada, realmente me quedé tranquila, le dije, dígame cuáles son los papeles, dime dónde tengo que ir. En ese transcurso que yo le estaba pidiendo los papeles, mi esposo da un puño en la mesa, mi esposo le dijo a ella que eso no era cierto, que yo no tenía nada, mi esposo rompió los papeles. Wow. Yo nunca tuve papeles, yo pensé que yo iba a salir de allí arrestada, pero ella me dijo, no, no te preocupes, entendemos su reacción, entendemos todo. Recuerdo que entonces ya en ese momento, ya habían pasado 3 meses, donde yo había rebajado 23 libras, donde me hacían exámenes de sangre todo el tiempo. Y entonces las niñas me veían que me hacían exámenes de sangre, pero yo no le podía decir a ellas que yo tenía porque ni siquiera yo lo sabía. Entonces, ya para ese momento, recuerdo que yo dije, pues, se lo tengo que decir a mi mamá. Entonces, recuerdo que se lo dije a mi mamá después que fui a la primera cita de la oncóloga. Cuando fui a la primera cita de la oncóloga, entonces recuerdo que fui con mi esposo, llegamos, entonces ella dijo que había que ponerme el catéter de emergencia para empezar la quimioterapia. Yo le dije a ella, no me puedo poner el catéter ahora porque estoy en la 9ª semana de un proyecto y faltan 4 semanas para que el proyecto termine. Si yo me pongo ese catéter, no sé cómo va a reaccionar mi cuerpo y yo no voy a poder terminar un proyecto que yo había hecho un compromiso con muchos líderes políticos, muchos líderes comunitarios, que yo debía terminar, y tenía a mi cargo 40 jóvenes con 40 familias disfuncionales que dependían de que ese proyecto pudiera continuar. Por lo que yo no me quise poner el catéter. Entonces recuerdo que las palabras de la doctora fueron, espero que cuando regreses no sea demasiado tarde. Wow, tremendas palabras. Fueron las palabras de la doctora y ella lo decía con autoridad porque ella quería que yo me pusiera. Porque ella conocía su trabajo, exacto, conocía el riesgo que estabas corriendo. Claro, yo no me puse el catéter. Ya cuando terminaron esas últimas semanas, yo casi no podía caminar ya no podía caminar, ahí sí ya yo sentía debilidad en mi cuerpo, no podía caminar, ahí ya se lo conté a mi mamá. Entonces, recuerdo que mi mamá me decía, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tú quieres hacer? Yo nunca quise quedarme en casa de mi mamá, me quedé en mi casa, trataba de ser la madre más feliz, siempre mis hijas llegaban, estaba la comida lista, mi esposo llegaba, estaba su comida lista, y en todo ese transcurso, ¿verdad? De esas semanas, recuerdo que terminamos el proyecto de la calle a la cancha. Son unas fotos que aún todavía veo, y estaba pesando 79 libras. Dios santo. Wow. Veo las fotos, le dieron reconocimientos a mi esposo por el proyecto, y eso me daba satisfacción. Todo el torneo nadie sabía que yo estaba enferma, solamente mi esposo, y me decía, siéntate un ratito, y yo me sentaba en la neverita y me paraba. Esas fueron las horas más largas de mi vida. Yo pensaba que nunca iba a terminar ese torneo. Al otro día de que termina ese torneo, lunes, nos iban a esperar en la Casa del Estado para un reconocimiento. Ya yo no podía caminar. A mí, las personas que me conocen saben que me apasionan los tacones. Y ese día
ya yo no podía caminar en los tacones y yo me puse unas zapatillas. Y recuerdo que todavía están las fotos en la página de la organización y todo el mundo impactado porque yo llegué en zapatillas, pero no sabían que era que el recorrido por la Casa del Estado, yo no lo sabía ni cómo lo hice. Lo hice con las fuerzas de Dios porque yo no tenía absolutamente ninguna fuerza. Eso fue el lunes. Martes mis niñas comenzaban la escuela. Recuerdo que las preparé, las vestí, se fueron a la escuela, se fue la mayor y cuando se fueron las dos chiquitas, ahí ya yo no recuerdo nada más. Yo sé que se fueron las dos chiquitas, yo sé que me desmayé, caí por el dolor, yo sé que ya yo no aguantaba, entonces mi esposo me dijo, yo te voy a llevar directo al hospital que me dijo la doctora que te llevara. Y me llevó directo al Miriam Hospital. Me quedé en ese hospital, recuerdo que ese día él se tenía que ir a abrir su negocio. No tenía quien le abriera su negocio, yo me quedé sola. Me quedé en ese hospital y recuerdo que no podía, ya no aguantaba el dolor, estaba temblando, me subió la fiebre, pero todo en el hospital, nunca me había pasado en otro lugar. Llegaban un montón de doctores, me sacaban mucha sangre. Ellos entendían que me tenían que poner sangre porque estaba demasiado débil. Y en ese transcurso de 2, 3 horas, entonces me dijeron, tenemos que hacerte una biopsia de riñón de emergencia. Me fueron a hacer la biopsia de riñón y ahí entonces descubrieron que los diagnósticos que me habían dado anteriormente estaban todos erróneos y que mi diagnóstico real era lupus eritematoso sistémico. Wow. ¿Qué es lo que sucede? Que el lupus es conocido como la enfermedad misteriosa o la enfermedad del lobo. Del lobo. ¿Por qué? Porque los lobos son sigilosos. Entonces, de igual manera, el lupus es sigiloso y se disfraza con múltiples enfermedades y ataca diferentes órganos del cuerpo. Por eso era que me habían diagnosticado cáncer en el seno, porque estaba afectando los linfomas, estaba afectando todo lo que tiene que ver con el área de los pulmones, entonces se iba disfrazando. Cuando ellos descubrieron que era lupus, entonces se dieron cuenta que estaba afectando dos órganos muy importantes y muy vitales. Estaba afectando mis riñones y estaba afectando mi corazón. Entonces ya tenía un diagnóstico. Era después de 3 meses tener un diagnóstico era algo alentador. Exacto. Sí. Porque dentro de todo conoces entonces lo que te está pasando y puedes conocer más la enfermedad y saber a qué te estás enfrentando. Exacto. Pero dentro de ese diagnóstico alentador de saber lo que tenía, también estaba el que mis riñones estaban en etapa 4, una situación muy delicada. Cuando ya entran en etapa 5 hay que dializar. Entonces los riñones estaban sumamente afectados, tenía proteínas en la sangre, la orina, y entonces era un panorama no muy alentador. Mi corazón estaba deteniéndose. Yo tal vez no me daba cuenta y yo no lo sentía, pero cuando me pusieron todas las maquinarias y todas las cosas, ellos se dieron cuenta que entonces mi corazón se estaba deteniendo. Desde ese momento, en el 2017, entonces comenzó un tratamiento muy intenso de unas 27 pastillas diarias. Wow, y entre ese tratamiento pues ocurrieron muchos efectos secundarios, se empezó a dañar mi dentadura, se empezó a caer mi cabello, pero me comencé a hinchar. Entonces de haber estado muy muy baja de peso, me comencé a hinchar por la prednisona o las esteroides, y entonces todo ese proceso y esos cambios físicos sí impactaron a mi familia, sí impactaban a las niñas. Ya entonces las niñas, mamá, ¿por qué se te está cayendo el cabello? Mamá, ¿por qué estás hinchada? Entonces fue un proceso donde tuvimos que psicoeducarnos todos y aprender todos de la enfermedad y del transcurso. Después de un año con el tratamiento, ya los médicos se dieron cuenta que el tratamiento no estaba funcionando. Entonces era otro riesgo para mí continuar tomando cantidades tan altas de esteroides. Entonces me sometí a un tratamiento experimental, algo que quise hacer por mi propia voluntad. Después de mucha oración yo dije que sí lo iba a hacer y fui a un tratamiento experimental de diálisis experimental.
Y fue un proceso con unos doctores fantásticos y el tratamiento, estuve también en ese tratamiento un año. En todo este transcurso de esos 2 años nunca dejé de trabajar, aún hospitalizada, aún todo, las personas, líderes políticos, líderes comunitarios, todos me llamaban, yo coordinaba reuniones, yo coordinaba todo, asistía a las reuniones y nadie sabía nada. En ese transcurso, cuando se me empezó a caer el cabello, por mis niñas decidí ponerme extensiones. Y estuve como 2 años con las extensiones más rebeldes que ustedes puedan haber visto, pero mis hijas eran felices y si ellas eran felices, pues yo también era feliz. Y entonces después de eso, en el septiembre 14, 2019, recibimos la noticia que Dios había hecho la obra. Gloria a Dios. Cuando fuimos nuevamente a mis análisis, el mismo doctor que me dijo que tenía lupus eritematoso sistémico y que había que dializar y que mis riñones estaban realmente mal, él mismo nos dio la noticia y su palabra fue: esto solo Dios lo pudo haber hecho. Amén. La gloria y la honra es para el que merece toda gloria, toda honra, el que único, el poderoso de Israel, el que no abandona a sus hijos, no importa por la situación que estén pasando, no importa la enfermedad, por más grave que sea. El Señor siempre va a estar ahí, el Señor siempre va a tener una esperanza, el Señor siempre va a tener esa sanidad para ti, porque el Señor lo prometió en su palabra. Él llevó en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades. Dice su palabra que por sus llagas nosotros fuimos curados. Así que yo estoy muy contenta, muy feliz, porque he conocido a Evileina desde hace pues ya unos cuantos años. Wow. Y sé que no fue fácil todo lo que tuvo que pasar. Aún trabajando, aún en esa enfermedad, nunca se dio por vencida. Como dijimos al principio, nadie sabía, porque ella nunca lo demostró. Una mujer fuerte, una mujer valiente, la admiro por eso. Es una mujer de gran bendición. Y de verdad que estoy muy, muy feliz. Y nos gustaría, Evi, que nos dijera, ¿verdad? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste de todo esto? Yo creo que más que aprender, fue una oportunidad para afianzar mi fe. Amén. Yo creo que me demostró qué importante es para mí tener una relación con Dios. Amén, amén, amén. Yo creo que me demostró que sin Él no somos nada. Amén. Y más que aprender fue ese proceso de tener una intimidad más real con Él. Sí, Señor. Amén. Fue un proceso de que era un encuentro personal, donde yo aún estando en el hospital, yo sentía su presencia. Aleluya. Donde aún yo sin poder caminar, yo sentía su presencia. Fue un momento reconfortante en mi vida, donde yo jamás dejé de sentir su presencia. Recuerdo que cuando me diagnosticaron, me dijeron que tenía que estar alrededor de 1 a 2 meses en el hospital y luego ir a un centro de rehabilitación, de terapia física, para que pudiera volver a caminar, porque ya no caminaba. Y recuerdo que yo firmé mis papeles para salir del hospital a los 14 días. Wow. Mi esposo estaba molesto, llamó a mi mamá decía: yo no puedo hacer nada, ella es mayor de edad. Y firmé mis papeles y salí a los 14 días del hospital para llegar a mi casa. Mi mamá decía: pues si te saliste del hospital, ven a mi casa, quédate en mi casa y yo te ayudo con las niñas. No, yo quería llegar a mi casa. Y llegué a mi casa y recuerdo que eso era un proceso bien fuerte, porque yo no quería que las niñas me vieran que yo no podía caminar. Y yo hacía el esfuerzo de caminar. Mi casa tiene escaleras. Entonces yo hacía el esfuerzo de caminar. Y cuando las niñas se iban a la escuela, yo bajaba sentada a las escaleras. Wow. Para yo cocinar y hacer las cosas y limpiar y todo. Y cuando ellas llegaran, ellas no supieran que yo no podía caminar. Entonces recuerdo que mi esposo se iba. Yo tenía que hacer las cosas y las trataba de hacer rápido para que ellos no se dieran cuenta como que yo estaba esforzándome. Yo vivo en un campo, donde yo vivo en nuestra casa hay una cisterna de agua. Recibimos agua de pozo. Se había dañado en ese tiempo el pozo y a lo que lo arreglaban,
yo fregaba y todo buscando agua de afuera y enferma. Y fue un proceso duro, fue un proceso arduo, pero nunca reclamé al Señor. Nunca reclamé al Señor, oraba por fortaleza para mi esposo y para mis hijas, para que pudiéramos aceptar la decisión que Dios tuviera para nosotros. Amén, amén. Gloria a Dios. Evi, ¿qué tú le dirías a esa persona que nos está mirando, que nos está escuchando, que está pasando por una situación, a lo mejor no igual, pero quizás similar, de una enfermedad o de alguna situación más o menos, ¿verdad? Como lo que tú viviste? Pues yo realmente le diría que tal vez el tiempo no nos da para contar el testimonio totalmente completo, pero en el testimonio completo podemos ver que se vio afectado mi matrimonio, se vio afectada mi familia. Es un testimonio sumamente amplio, pero que si la persona que nos está viendo no conoce al Señor, lo primero que yo le puedo decir a esa persona es que llegue a los pies del Señor. Sí, Señor. Eso es lo primero que yo le puedo decir a esa persona. Amén. Si la persona que nos está viendo conoce al Señor y tiene una relación con el Señor, yo lo que le puedo decir que un momento como este es un momento para detenernos y para afianzar nuestra intimidad con el Señor. Amén. Nuestra intimidad en oración, nuestra intimidad en ayuno, nuestra intimidad en esa conexión personal que necesitamos, no solamente orar para pedir, sino también estar en quietud para escuchar lo que Él tiene que decirnos. El Señor me habla de muchas formas, pero una de las formas más prácticas que me habla es a través de sueños. Y creo que durante esos 2 años fueron años donde Dios más habló a mi vida a través de los sueños. Y eran tan reales porque yo podía ver sus manifestaciones a veces en 2 días, un día, y era una conexión poderosa. Otra cosa bien importante es crear redes de alianza, crear redes de apoyo entre personas que nos puedan ayudar en momentos como este, porque para eso tenemos que buscar personas de confianza donde nos ayuden a fortalecer nuestra fe. Porque aunque nosotros tengamos una relación poderosa con Dios, somos humanos, somos de carne y hueso. Sí. Y llega un momento en que nosotros podemos desfallecer. Pero si tenemos esas redes de alianza cerca de nosotros y ese apoyo, es algo que nos va a ayudar muchísimo. Amén. En mi caso en específico, recuerdo que yo misma me encargué de hacer mi grupo de apoyo. Yo misma contacté a mis pastores, le dije lo que estaba pasando, ellos se unieron, estuvieron para mí en todo momento. Mi compañera de trabajo, psicóloga, estuvo todo el tiempo, en todo momento. Otros 2 pastores, los pastores de Casa Revelación Oasis, también se unieron, y yo creo que esas 5 personas fueron instrumentos claves que usó el Señor para estar en todo momento, ¿verdad? Y que cuando nuestras fuerzas físicas decayeran, cuando nuestras lágrimas llegaran, cuando nuestra inquietud llegara, nuestras interrogantes llegaran, para que esas personas estuvieran ahí. Quise que fueran personas externas a mi núcleo familiar, porque sabía y reconocía que era difícil para mi familia estar en ese momento. Vi a mi mamá llorando escondida, vi a mis niñas llorando, entonces el ponerle esa carga a ellos adicional no era lo correcto, sino que yo quería ser quienes lo impulsara a ellos. Amén. Y por eso busco unas personas externas, pero a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, es importante, ¿verdad?, que afiancemos nuestra confianza en el Señor, pero que busquemos esos grupos de apoyo que son necesarios. Amén. Y que pueden ser, ¿verdad?, un baluarte importante en una situación como esta. Amén, amén. Luego de todo esto, Evi, ¿cómo te ves a ti misma, luego de la experiencia, verdad? Como madre, como mujer, como esposa, como una sierva de Dios. ¿Cómo te ves a ti misma después de este milagro? Pues es un milagro que realmente todavía me tiene sorprendida. Sí. Es un milagro que yo creo que va a ser de impacto para mi vida por mucho tiempo. ¿Cómo me veo como mujer? Yo creo que es una palabra que yo no puedo desligar. Yo creo que Villetna Rodríguez es la misma persona en todos los roles. Yo me veo igual de apasionada como esposa,
como mamá, como profesional, como cristiana. Todo lo que hago yo lo hago con pasión. Y yo me veo siendo la misma persona en todos los ámbitos. A veces yo trato de identificar si soy diferente en la iglesia, si soy diferente en la casa o si soy diferente en el trabajo, pero soy la misma persona en todas las áreas. Me veo como recta, me veo como perseverante, me veo como apasionada, me veo como estricta, pero es algo que ya es parte de mi esencia. Me veo la misma persona siempre en todas las áreas y creo que debemos proyectar realmente nuestra propia esencia. Amén. Yo creo que nuestra propia esencia es lo que nos hace únicos. Y somos únicos, pero debemos tener un fin común todos, llegar a parecernos más a Jesús. Sí, Señor. Y esa es la clave. La clave es, dentro de nuestra propia esencia, mirar solamente el norte, que debe ser Jesús. Exactamente, amén. Seguir, ¿verdad? El blanco de la soberana vocación que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. El único que nos puede llevar a puerto seguro. Aquel que, aunque parezca que está durmiendo en la barca, está despierto. Lo único que está esperando es que, miren, nosotros le toquemos, nosotros le llamemos, para él entonces poder reprender esos vientos huracanados que vienen a nuestras vidas muchas veces en forma de enfermedad, en forma de que nos roba las finanzas, en forma de que nos quiere quitar un matrimonio, en forma de tantas cosas, ¿verdad? Que quiere venir a destruir lo que el Señor pues ha dicho para nosotros, que dice en su palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que nosotros deseamos. Mis amados, les agradezco, ¿verdad?, que haya estado con nosotros en este programa de Solo Entre Mujeres. Vamos a estar todas las semanas, como les dije al principio, trayendo testimonios de impacto. El programa Conociendo Nuestra Gente, Testimonios de Impacto. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este testimonio de impacto. Gracias, Evin, por haber estado con nosotros. Despídete de nuestro público para que entonces... Gracias a ustedes por la invitación, gracias a Solo Entre Mujeres por siempre pensar en nosotros. Para nosotros es un honor poder compartir parte de nuestro testimonio. Esperamos más adelante, ¿verdad? Contar otras partes de nuestro testimonio. Esperamos más adelante. En algún momento estamos orando para que sea Dios obrando y podamos compartir este testimonio junto con mi esposo, ¿verdad? Y que Él pueda dar su parte del testimonio para todas las personas que no conocen a Centro de Innovación Mujer Latina. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales. Pueden conocer más de nuestros diferentes programas y proyectos que trabajamos en las diferentes áreas de Nueva Inglaterra, y es para nosotros un honor, es para nosotros, ¿verdad?, que usted haya tomado de su tiempo para escucharnos, y es importante que si usted conoce otros testimonios de impacto, ¿verdad?, se comunique con Jacqueline Rodríguez de Solo Entre Mujeres. Amén, Jacqueline Colón. Jacqueline Colón. Rodríguez. Sí, bueno, mi amado, muchas gracias. Pueden contactarse con Evileina Rodríguez al número 401-390-6816. O busquen en la página de Facebook la página de Centro de Innovación Mujer Latina. O Solo Entre Mujeres. Exacto. Bueno, muchas gracias. Será entonces hasta nuestro próximo programa, la próxima semana, en el programa de Solo Entre Mujeres, Conociendo Nuestra Gente, Testimonios de Impacto. Esta fue tu amiga y tu hermana Jacqueline Colón del Ministerio Solo Entre Mujeres. Te esperamos, será hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga con toda bendición del cielo.